Quisiera darles la bienvenida a los participantes en este curso, esperando que el mismo les sea de utilidad en el ejercicio diario de su profesión. Quisiera mostrarles también la imagen de nuestro hospital, del Hospital Padilla, y un poco más de 100 años atrás. Lo único que queda es la torre de la iglesia, de la capilla, que ya también se está cayendo. Las necesidades de la población afectada por esta complicación, es decir, por una lesión en el pie en un paciente diabético, son múltiples. Pensamos que para que nuestro modesto aporte sea efectivo, debe estar orientado hacia esta dirección. Por lo tanto, los objetivos de este curso van a estar dirigidos a actualizar conocimientos, desarrollar competencias del personal de la salud que tiene que ver con esta complicación. Tuvimos especialmente en cuenta la distribución geográfica de todos los interesados, de todos ustedes, en participar en esta actividad. Reconocemos que a veces es problemático el traslado frecuente para acceder a un dictado de cierta intensidad como el presente, más aún si se requiere integrar grupos de trabajo. Es por ello que para alcanzar nuestros objetivos decidimos hacer uso de las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la educación. Hemos diseñado este curso prácticamente desde el punto de vista de una metodología de educación mixta, es decir, por un lado, toda la información, como en este caso, transmitida online, y por otro lado, una parte presencial que va a consistir en reconocer, en asistir al hospital y ver cómo se manejan estos tipos de pacientes orientados por los instructores. Es decir, que este curso va a tener una tendencia, una orientación francamente constructivista. Quiere decir que ustedes van a ser los responsables del aprendizaje, el cual tiene que ser significativo, es decir, que ustedes van a lo aprendido les tiene que quedar en su mente para que sea utilizado en el momento que las circunstancias lo requieran. La educación es uno de los pilares en los que se apoya el manejo de esta complicación. Acá nos cabe insistir nuevamente que está dirigido este curso a los profesionales sanitarios responsables de impartir la atención a los pacientes con diabetes. También ustedes se van a capacitar para educar a las personas con diabetes y también al público en general como medidas de prevención. Es decir, que este curso está dirigido a este segundo grupo, que es hacia las complicaciones de los pies y a las consecuencias que le va a provocar la diabetes. Existen múltiples definiciones sobre esta complicación. Cabe tener en cuenta que una lesión en el pie en un paciente diabético con más de 10 años de evolución de su enfermedad configura un cuadro que les da particularidades propias y lo diferencia de otros tipos de lesiones en los pies, es decir, de otros tipos de heridas, ya que este proceso es acompañado por una base fisiopatológica particular que incrementa la vulnerabilidad de la zona y pone en serio riesgo al miembro afectado, al estado general y a la vida del paciente. Esta definición está dada por la Organización Mundial de la Salud. Estos son datos que marcan la importancia epidemiológica de este proceso. Se requiere identificar a los grupos de alto riesgo a fin de prevenir la aparición de la enfermedad, como también de las complicaciones.
A pesar de que existe un consenso acerca de la necesidad de implementar medidas de acción, las autoridades de muchos gobiernos permanecen ajenas sobre la magnitud de esta enfermedad y de sus complicaciones. La Organización Mundial de la Salud enfatiza sobre el número creciente de enfermos en todo el mundo y considera en consecuencia a la enfermedad como una amenaza mundial y nos muestra un pronóstico bastante sombrío. Es muy grande la proporción de pacientes diabéticos tipo 2 en todo el mundo. Es la diabetes que se adquiere en el estado adulto y que es la que en realidad puede ser prevenida. Acá la Federación Internacional de Diabetes muestra un gráfico sobre la progresión mundial de la enfermedad de fondo. También se tienen en cuenta los casos de alteración de la tolerancia de la glucosa, que es el factor predisponente al desencadenamiento de la enfermedad. Y hace una proyección de la frecuencia de los casos que sucederían en el año 2025 si no se toman medidas concretas de acción. Estos son los 10 países con mayor número de diabéticos. Se prevé que México y Brasil alcanzarán cifras importantes para el año 2025 debido a sus políticas de salud. En este mapa se muestra la distribución mundial de los casos de diabetes y cómo es la frecuencia de acuerdo a los colores que tiene. Hay una comparación a partir desde el año 2003 y que pasará en el 2025 si esta tendencia sigue. Hemos visto que los continentes asiáticos y africanos son los que más van a ver incrementadas sus cifras. Respecto a la distribución rural y urbana, hay un franco predominio de la población en áreas urbanas. Esta conclusión es importante teniendo en cuenta si pensamos cómo se puede insertar en nuestro país en ese contexto mundial. Se espera que las cifras también para el 2025 se incrementen proporcionalmente. Respecto a la distribución por edades, se piensa que aumentará la frecuencia de la enfermedad en grupos de edades más avanzadas. Nuestro país no escapa a esta tendencia mundial, ya que hace 2 años, ya hace poco, el crecimiento del porcentaje de adultos ya alcanzaba un 10% de la población. Es decir, que nuestra población también se encuentra en un franco proceso de envejecimiento. En Latinoamérica, los datos estadísticos disponibles muestran una amplia disparidad que no se condice con la realidad. Tienen que ver con la prevalencia e incidencia de la enfermedad, costos y porcentajes de amputaciones. Es decir, datos dispares donde hay una frecuencia de amputaciones entre el 45 y 75% no son coincidentes con las realidades. La Asociación Latinoamericana de Diabetes responsabilizó a los encargados de las políticas de salud de los distintos países de este proceso y sugirió que se deben tomar medidas para enfrentar esta complicación. También se pronunció al respecto la Federación Internacional de Diabetes y también tiene las mismas conclusiones. En definitiva, todo esto nos lleva
a que el cuadro del pie diabético es serio, que es un problema de salud pública ya, debido a la cantidad de casos y a los costos que significan en las personas y en los servicios de salud. Las complicaciones son un efecto más temido de la enfermedad y el pie diabético ocupa uno de los primeros lugares de las mismas. La ausencia de dolor es una de las causas principales de las complicaciones y tiene una estrecha relación con la neuropatía diabética, como veremos luego. Los mecanismos son muy complejos, son múltiples y tienen que ver con la enfermedad de fondo, los niveles de azúcar, el grado de compromiso neuropático y vasculopático, alteraciones del colágeno que afectan las estructuras músculo-ligamentarias, debido a la glucosilación no enzimática de las proteínas. Esto lo veremos en detalle en los módulos subsiguientes. Esta lista muestra los factores de riesgo más importantes que tiene que ver un paciente con lesiones en los pies. Este caso donde hablamos del enfermo que vive solo está tomando cada vez más relevancia tanto en nuestra población como en el mundo, pero también hay una mayor concientización respecto a los fumadores. Es importante que en las reuniones sucesivas, en la formación de los grupos de trabajo, se traten de estos temas porque es importante adecuar estos factores de riesgo a nuestra realidad. La pérdida de sensibilidad protectiva, que habíamos dicho recién que es la falta de dolor, es la causa más frecuente de las lesiones en los pies, es donde se inicia el proceso. Se debe investigar la pérdida de sensibilidad protectiva de rutina a través del filamento. El monofilamento es un pelito, una tanza delgadita de 0,1 y que tiene un peso de 10 gramos. Si el enfermo no lo percibe en la zona y si a eso se le combina un resultado positivo con un estudio de diapasón o con el bioneurotensiómetro, tenemos que considerar que ese enfermo va a tener un aumento de las probabilidades de sufrir una lesión en los pies de 7 veces respecto al otro que no la tenga. Existen diferentes clasificaciones. Hay una clasificación básica y elemental que hablamos de un pie. Siempre hay predominio, nunca hay uno y lo descarta al otro. Es decir, siempre hablamos de un predominio vasculopático o neuropático. Ambos se pueden complicar con un proceso infeccioso. En la última reunión de la Asociación Mundial de Diabetes también se sigue con la clasificación PEDIS, que habla de la P, que significaría perfusión, es decir, irrigación en el pie, la extensión de la lesión, la profundidad, bueno, acá no coincide porque en inglés es deep, profundidad, pero la profundidad, la infección y la sensibilidad, es decir, todos estos factores nos van a ir dando distintos grados. También existen otros tipos de clasificaciones cuando lo tenemos que considerar al pie desde el punto de vista del grado de perfusión. Pero esto es básico, vamos a ir utilizando las clasificaciones y poniéndolas en forma de acuerdo al caso que estemos tratando en lo sucesivo. Bueno, respecto a las amputaciones, que es prácticamente la consecuencia de esta complicación, hay riesgo de sufrir una amputación y esos riesgos van a estar dados si ese enfermo tiene una vasculopatía periférica, si tiene una retinopatía proliferativa, es decir, si está relacionado con el tema vascular, porque siempre hablamos que no solamente hay un proceso, un compromiso vascular en los pies, sino en todo el organismo. Decimos que es un enfermo panvascular que puede afectarse también, como en este caso, la parte de la vista,
también puede afectarse el cerebro por medio de un accidente cerebrovascular, la parte cardíaca a través de un proceso de oclusión arterial que llegan al infarto de miocardio y también la parte renal. También si hubo un proceso infeccioso crónico que se tradujo en última instancia en una osteomielitis. También el riesgo aumenta si ese paciente nos relata que tuvo una amputación previa. Estos son datos estadísticos internacionales referidos a los casos de amputación. Son muy frecuentes, por supuesto que es muy frecuente la amputación por una lesión diabética que por una lesión de accidente o armas de fuego, etcétera, etcétera. Lo importante es que la mayoría de estas lesiones producidas por esta causa pueden ser evitadas incrementando las políticas de salud y formando equipos interdisciplinarios para prevenir las mismas. Esto fue del grupo internacional de pie diabético y es prácticamente una conclusión de este año, es decir, que es muy nueva esta idea. Y no es muy nueva esta idea, sino que se repite y se mantiene. Bueno, pero cuando tenemos que hablar de prevención, ya está expresado, viene de 2007, sigue en 2008, son trabajos internacionales, son grupos de consenso internacionales reunidos para tratar sobre este tema. En última instancia se requiere conocer cuáles son los eventos que se desarrollan para que se produzca este tipo de lesiones. Se expresó hace un tiempo por un trabajo muy bien hecho de Reiber y colaboradores, del cual habla de la cadena causal de amputación, es decir, cuáles son los mecanismos que se van a ir produciendo en forma sucesiva hasta que llega este cuadro que queremos evitarlo todo. Primero hablamos de un proceso de fondo, la neuropatía, que se expresaba, como habíamos dicho, por una pérdida de sensibilidad. Hay un trauma menor, en este caso está representado por un pinchazo, pero también puede ser un calzado que está usándose en forma no adecuada, que aprieta o que produce roce. En última instancia se va a producir una ulceración y esa ulceración va a fallar en el proceso de curación que nos va a llevar a una gangrena. Es decir, que hay una patología de base, un evento medioambiental, que es el trauma menor, una lesión en la piel, que es la ulceración, y una patología intercurrente. Es el trabajo de Eiler-Reiber, que prácticamente tiene más de 10 años, pero sigue vigente en este concepto. También hay otra forma de expresar esta cadena causal y se hace en base a que tenemos un pie normal, bueno, relativamente pie normal en un diabético, pero tenemos factores predisponentes que son la neuropatía y la angiopatía, habíamos dicho, que predominaban una de ellas, ya sea un pie neuropático o angiopático. Factores secundarios como la artropatía y el nivel socioeconómico, que se traduce en la dificultad para acceder a la educación y en la dificultad para acceder también a tratamientos. Ya en un pie de riesgo ya tenemos distintos tipos de traumatismo que inciden en el mismo, ya sea mecánicos, térmicos o químicos. Y factores intrínsecos que están dados por que esa deformidad va a producir una alteración en el apoyo del pie que se va a expresar por un aumento de presión, una reacción en la piel que es la hiperkeratosis y el callo y que va a conformar una lesión preulcerosa. Cuando tenemos la lesión ulcerosa hay factores agravantes que nos van a estar dados por la infección o por la isquemia. Esto en última instancia van a constituir todas las complicaciones del pie diabético. Los objetivos de prevención, bueno, esto ya también está expresado en la versión
del Comité Internacional de Pie Diabético, el objetivo primero es prevenir que no haya una lesión en el pie. Si la hay, es preferible detectarla precozmente y es necesario para ello actuar en la población, educar a la población y especialmente a los grupos de riesgo, tanto pacientes como el entorno familiar. Las medidas de prevención generales son: hay que valorar los factores de riesgo, hay que identificarlo muy bien, vamos a hablar mucho sobre ello, hay que crear un hábito para inspección de los pies. El médico siempre o cualquiera que vea un paciente diabético, al margen de todo lo demás, sacarle los zapatos y las medias. Una exploración neurológica básica para identificar si ese pie tiene un predominio neuropático o vasculopático. La exploración vascular muy simple con la toma de los pulsos, nomás ya hacemos una parte importante del diagnóstico. Por supuesto, una capacitación para la educación sanitaria, un tratamiento médico actualizado, saber bien cuándo se va a derivar, hasta dónde vamos a tener ese paciente, nosotros cuándo va a necesitar ir a un centro de mayor complejidad. Y hay que registrar todas las intervenciones porque eso también nos va a dar la idea de datos estadísticos, aunque sean mínimos de nuestra región, pero si todo lo hacemos en conjunto vamos a tener una idea más clara de la problemática. Acá tenemos que hablar también, y lo vamos a desarrollar en detalle posteriormente, ya la parte de prevención que está relacionada directamente con el pie. Higiene, hidratación, lesiones activas, el calzado, las medias, que no tengan costura, que el calzado no tenga costura adentro, ya lo vamos a expresar bien a esos detalles. Con qué frecuencia se cuidan los pies y si hay hábitos que puedan desencadenar lesiones, concretamente bolsa de agua caliente, estufa en los pies, no se olviden que es un paciente neuropático que no percibe el dolor. Por supuesto que vamos a tener que hacer énfasis en los cursos sucesivos respecto a la evaluación neuropática, vasculopática e infecciosa. Son pautas mínimas, accesibles para todos. Evidentemente los especialistas van a desarrollar más estos temas, pero todo el mundo tiene que conocer pautas mínimas de este tipo de evaluación. Y la educación es tan importante que el acceso a la educación ya está inscrito en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Educación en diabetes ya. Esto fue prácticamente en el último congreso, donde es parte del congreso del consenso internacional de diabetes, y esta es una de las conclusiones del mismo. Pero para eso hay que tener estándares de un programa educativo. Esos objetivos son: primero, qué recurso va a contar ese programa educativo, recursos humanos, recursos económicos, qué región va a ser el blanco de acción, la estructura docente, cómo va a estar integrada, cuáles van a ser las personas encargadas de esta educación y cuáles van a ser las personas encargadas de esta educación, cómo van a estar preparados para educación. Tiene que haber un coordinador y un comité asesor responsable de la misma, que está designado por la institución que en este momento se está a cargo del proceso. Pero también esa educación va a desarrollar roles y responsabilidades de los pacientes. Los mismos tienen que expresar sentimientos, valores, necesidades y destrezas. Se tiene que desarrollar eso. Se tiene que asociarse con el equipo, integrarse. Pero el enfermo tiene que tener una responsabilidad propia de la autogestión de su enfermedad de fondo y de sus complicaciones.
Es decir, que buscamos que ese paciente se convierta en un consumidor informado de su problema y activo para la prevención de sus lesiones y para la transmisión de la experiencia en el grupo en el cual se integra. Con esto estamos terminando este primer módulo. La evaluación va a ser muy simple, van a tener que responder preguntas simples referidas a este módulo. También se les pedirá opiniones y aportes personales sobre el tema desarrollado. Se indagará cuáles son los motivos por los cuales se han inscrito y en los cursos sucesivos, en los módulos sucesivos, ya se van a formar grupos para trabajar específicamente sobre estos temas. Muchas